Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por Jesucristo y en Él te hemos dado todas las cosas que necesitamos. Gracias porque Él fue a la cruz, fue el justo para morir por los injustos que somos nosotros, éramos nosotros. Gracias, Padre, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Allí en la cruz, cuando fue crucificado, pasó por el proceso de la muerte física también, pero al tercer día tú le resucitaste de entre los muertos. Y hoy podemos decir que Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Gracias te damos, Padre, porque Cristo está hoy a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros y por toda aquella persona que quiera allegarse a ti. Él está presto para interceder, para que reciba la salvación que es en Cristo Jesús. Padre, lo único que te pido es que nos sigas dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. No solamente pedimos por nosotros los que estamos congregados aquí hoy, sino por la iglesia en su totalidad que está diseminada en el mundo entero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en la Biblia, o a través de la Biblia, como le dijo Pablo a Timoteo, que toda la escritura era inspirada por Dios. Era útil para enseñar, es útil para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para ponerlo en práctica para la gloria de Dios. Y yo quiero que veamos hoy en el libro de Génesis, que es el principio. Y cuando uno lee el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, va a notar que Dios dejó al hombre para crear al hombre después que había creado todo lo que él hizo. Y lo dejó al hombre para lo último. Y uno se pregunta por qué. Porque los cielos fueron hechos para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Entonces, ¿por qué Dios deja al hombre para lo último? La Biblia dice que en el sexto día Dios creó al hombre. ¿Qué hizo en el séptimo? En el séptimo día dice que Dios reposó y santificó ese día. Cuando uno lee el Decálogo, que son los 10 mandamientos, va a ver que Dios estableció el día de reposo. Pero cuando estudiamos el día de reposo de Dios, Dios no se cansa, no se fatiga como nosotros. Mas, sin embargo, la palabra reposo significa descanso, dejar de obrar. Entonces, el descanso de Dios tiene un significado. Y es el siguiente: cuando Dios creó al hombre, Dios entendió, sabía que no había que crear nada más. La creación llegó a su culminación. Y por cuanto no hay que crear nada más, eso es lo que quiere decir que Dios reposó. O sea, dejó de trabajar, dejó de crear. Ya no hay que crear nada más. Quiere decir que el séptimo día de Dios
vino a ser el primero de Adán. Y Adán, cuando Dios sopló en él aliento de vida, que fue el primer hombre, un ser viviente, y viendo todo lo que Dios había creado y lo puso a su disposición, Adán no le queda de otra sino que entrar en el reposo de Dios. Dios no lo creó para que él creara. Ya todo lo que el hombre necesita, ya Dios lo tenía a la disposición del hombre. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2. Y ponga a trabajar la mente suya un momentito, y la mía, cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo, de reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, de que Cristo murió en la cruz, siendo Él justo, muere por los injustos, y fue resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, número uno, fue porque primero entendimos que por causa del pecado íbamos camino a la perdición eterna. Nos merecíamos de parte de Dios que el juicio que Dios había emitido cuando Adán peca, éramos merecedores. Ese juicio que Adán provocó en el tribunal celestial donde Dios es el juez. Romanos capítulo 5 dice que Dios nos declaró, nos constituyó pecadores a todos, porque en Adán todos morimos. Esa es la herencia que nos dejó Adán, el pecado. Pero por la obediencia de otro, esto es Jesucristo, los que creemos en Él, ahora Dios nos declara libres de culpa. ¿Y esto qué significa? Una justificación imputada. Cristo es la justicia de Dios. Todos los méritos de Cristo son atribuidos o imputados a cada uno de los que creemos. Por eso cuando leemos el capítulo 1 de Génesis y capítulo 2, nosotros podemos descubrir de ahí que ya desde Génesis capítulo 1 y 2 ya Dios nos está hablando. Lo que hay que pedir entendimiento a Dios, revelación. Ya Dios nos está hablando de las tinieblas que estaban en cada uno de nosotros. Porque cuando en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios, ¿qué? Creó Dios la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Habían tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas por causa del pecado, pero cuando usted lee Juan capítulo 14, usted va a ver ahí que Jesucristo hablándole a los apóstoles, habló de la promesa del Espíritu Santo y les dijo que le iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador, que era el Espíritu Santo. Y fíjense cómo le dice Cristo a los apóstoles: el cual está con vosotros, pero estará en vosotros. Una de las sectas religiosas que hay, que se llaman los adventistas, no creen en que el Espíritu Santo more en el ser humano por cuanto somos pecadores. Traigo este comentario porque nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que dicen los líderes religiosos de diferentes denominaciones. Nosotros tenemos, que por eso cité
lo que le dijo Pablo a Timoteo, tenemos las escrituras que si las escudriñamos, ellas son las que nos deben de decir a nosotros. Y nosotros creer, porque como dice Pablo escribiendo a los romanos, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que si llega a Dios tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Así es que al escudriñar la palabra, viendo lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Cristo y creerlo, nuestra fe está cada día siendo que aumentada, vamos creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es eso? Bueno, pues que tenemos que creer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo. No es que yo piense una cosa y un hermano piense otra del mismo tema. Todos tenemos que creer lo mismo, pensar lo mismo, hablar lo mismo. Esa es la unidad del Espíritu. Y cuando Dios en Génesis 1 ve que la tierra está desordenada y vacía, como estábamos nosotros antes de venir a Cristo, que fuimos hechos del polvo de la tierra, ¿qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz. Ahora, esa luz, que cuando aparece esa luz, comenzamos a ver una palabra ahí, que ya hemos hablado de ella, que Dios comenzó ¿a qué? A separar. Separó la luz de las tinieblas. A las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Pero, ¿cuál fue esa luz? Que Dios dijo sea la luz. Y fue la luz. Y que cuando aparece la luz, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Y dice lo siguiente. Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora escucha el verso 4. En él estaba la vida, eso está en pasado. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando usted lee y yo leo Génesis 1, tenemos que entender que esa luz que aparece es Cristo Jesús. No es el sol, porque si usted lee, sigue leyendo a Génesis, usted va a ver que más adelante va a encontrar que Dios hizo la lumbrera mayor, que es el sol, para que se enseñoreara del día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que se enseñoreara de la noche y las estrellas. Esa luz, que era la vida, y en la vida estaba la luz, es Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice que Cristo es el todo en todo. El que quiera venir a Dios tiene un solo camino. ¿Quién es ese camino? Cristo. Estamos llamados a conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es una persona, es Cristo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? La vida es una persona, es Cristo Jesús.
Para nosotros la resurrección de un muerto es cuando murió físicamente, como Lázaro, que el Señor lo resucitó. Pero ahí vemos que cuando Jesús está hablando con María, María creía en la resurrección de los muertos. Cuando Cristo le dijo, Lázaro, tu hermano resucitará, y ella le dijo, oh, no, sí, claro, yo lo creo en el día postrero. Ella lo llevó a un evento que va a suceder. Pero cuando Cristo le dijo, María, estás equivocada. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, que Cristo es el todo en todo. Los adventistas creen en una profeta llamada Elena de White, porque ella le hizo ver a ellos que la revelación de las escrituras Dios se la dio a ella. De hecho, tiene un libro que se llama El Espíritu de la Profecía. Y por eso cuando ellos van a traer los mensajes que ellos traen, citan no la Biblia, la mayor parte citan los escritos de Elena de White. Cuando usted lee Apocalipsis 19, ahí está la boda del Cordero. Usted lea lo completo que usted va a encontrar ahí en ese capítulo, donde Juan escribe, dirigido por el Espíritu Santo, y dice que el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. La revelación última y máxima que Dios le ha dado a la humanidad la tiene en Cristo Jesús. Las profecías que hablaron los profetas estaban hablando de parte de Dios. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, se encuentra con los discípulos, y esto está en Lucas capítulo 24 al final, lea el capítulo completo. Él le dice a los discípulos que todavía estaban un poco incrédulos, pero ustedes no sabían que en mí tenía que yo darle cumplimiento a lo que dicen los salmos, lo que escribió Moisés en la ley y lo que dijeron los profetas. En el Viejo Testamento Dios está hablando en tipo, sombra y figura. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, tenemos que ver qué sucedió antes de la cruz, qué sucedió en la cruz y qué sucedió después de la cruz. Y para no hablar, hay que mencionar la cruz obligado. Pero después que Cristo resucita de los muertos, ahí es que es ratificado el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. El pacto del Espíritu. ¿Por qué nosotros se nos manda a creerle a Dios? Porque el primero que da testimonio de Cristo es el Padre. Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, dice que el que no le cree a Dios o le ha creído a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Que Él nos ha dado vida, y esa vida está en Cristo Jesús. Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer no es si después que yo estaba en pecado, yo creo que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y no es que yo me merezca el perdón de pecado, es que la salvación es por gracia. Es por gracia, y esto es un don de Dios, dice Pablo en Efesios 2, capítulos 8 y 9. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo?
Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo y seguimos descubriendo quién es Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo, vamos a ver que lo que yo necesitaba y usted necesitaba para estar en paz con Dios, en Cristo lo tenemos todo. Por eso, cuando leemos Colosenses capítulo 2 y verso 6, Pablo dice, de la manera que han recibido a Cristo, andad en Él. ¿De qué manera yo lo recibí? Por la fe. Yo no lo he visto, como lo estoy viendo ustedes, pero le he creído a Dios. Creo lo que dice la Biblia, y usted también. Pero entonces, la religión nos enseña que la salvación es por gracia. Pero hay un pero. Entonces ahí entran los rituales religiosos, como si nosotros pudiéramos añadirle algo a lo que ya Cristo hizo. El consumado es, hermano, a ese consumado no se le puede añadir ni quitar. Ya ha sido consumado lo que hizo Cristo, o sea, terminado de una vez y para siempre. Ahí ni se le puede quitar ni añadir. Entonces yo tengo que entender por qué como hijo de Dios yo hago esto. No es para acumular puntos, sino porque soy un hijo de Dios y se me ha dado esta encomienda. Y estamos aquí en la tierra para testificar no solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, predicarle a Cristo a aquellos que están fuera de Cristo Jesús. A veces nos creemos que predicar el Evangelio es citando versículos bíblicos. Pero en Antioquía fue cuando por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque veían cómo estaban viviendo lo que hablaban y lo que ellos hablaban y predicaban. Sus actitudes confirmaban lo que ellos decían. Entonces hoy tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque cuando Dios me llama por medio del Evangelio y llegó ese día en que yo decidí, pero no fue por mi voluntad, es porque Dios me fue trayendo poco a poco y como Él quiso traerme. Usted sabe que muchos testifican como si fueran ellos los que decidieron, tomaron la decisión de venir a Dios. Es un error. Es un error. Porque Jesucristo dijo, eso está en Juan 14, lo que voy a citar aquí ahora. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. No le trae. Así es que al entender esto hay una razón más por darle gracias a Dios. Porque, ¿qué puede hacer un muerto delante de un Dios vivo? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, según Efesios 2. Pero ahí habla de la misericordia de Dios. Que antes de nosotros venir a Cristo, mire lo que es esto. Ahí dice en Efesios 2, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Eso que hace Dios en Cristo, nos lo hace ver luego por medio de la revelación. Cuando Él nos trae, entonces el Espíritu Santo va poco a poco trayéndonos revelación de Cristo. Y esto lo tenemos que entender, hermano. Olvídese de una vez y para siempre el día que lo llamaron al frente a usted y que levantó la mano derecha a repetirle una oración que alguien la dijo y usted la repitió. Eso no es bíblico. Eso es un engaño.
Eso es un engaño porque eso no es bíblico. El llamado del Señor es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentimiento no es lo que me enseñaron a mí en el catolicismo, que era darse en el pecho por los pecados que uno había cometido. Arrepentimiento lo que quiere decir es cambiar de mente. Yo me creía antes, porque me lo enseñaron, que María era corredentora también juntamente con Cristo. Y que María podía interceder por mí porque yo le pedí a María, María iba al Hijo que es Cristo y Cristo al Padre. Eso me lo enseñaron a mí, yo no sé usted. Y esos son disparates religiosos. ¿Cuántos hay que están creyendo eso todavía? El único intermediario que hay entre Dios y los hombres. Eso está en 2 Timoteo 2:5, si no me equivoco, búscalo a ver si me he equivocado para arreglar esa escritura. ¿O es en primera o en segunda? Hay un solo Dios. Amén. Pero también hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres. Y ahí no deja eso en blanco para que yo lo llene. La Biblia dice un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice quién es. Dice Jesucristo, hombre. En Hebreos capítulo 7 dice que él como sacerdote es el único que está intercediendo por nosotros y por todo aquel que quiera llegarse a Dios para encontrar salvación. Ahí no hay más nadie intercediendo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios le da el día de reposo al pueblo de Israel, que se lo dio y está en la ley, en el decálogo, es un descanso físico para que el cuerpo descansara. Pero ¿y qué pasa del espíritu que está muerto por causa del pecado? ¿Ah? Por eso es que usted ve a Jesucristo cuando le traen un enfermo, muchas veces para que lo sanara de una enfermedad física, él atendía una situación que era peor de la enfermedad que tenía el cuerpo. Que Jesucristo lo sabía muy bien, que es el pecado que separa al hombre de Dios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en Marcos capítulo 2 llevan al paralítico entre 4. Lo bajan por el techo porque estaba aquello lleno allí, una multitud grandísima. No podían llegarse a Cristo. Se treparon al techo, hicieron una abertura y bajaron al paralítico a donde estaba Cristo. Cuando Cristo lo vio, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Para qué ellos lo llevaron? Bueno, para que Cristo lo sanara de la parálisis. ¿Qué le dijo Cristo? Tus pecados te son perdonados. Estaban los escribas y fariseos allí escuchando, que no creen que Jesucristo es Dios, y están murmurando entre ellos mismos y dicen, ¡qué blasfemia! Si solo el único que puede perdonar pecado es Dios. Y Jesucristo, entendiendo lo que ellos estaban murmurando entre ellos, le hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Pero mire cómo termina esto. Entonces Jesús le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, que es Él, tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Le dijo al paralítico ahora, levántate, toma tu lecho y vete. El paralítico se levantó. Cuando el Señor hace un milagro de una sanidad, sea de parálisis en el cuerpo, Lázaro lo resucitó, el milagro que sea, es para que sepamos que el que tiene poder para hacer esos milagros
es el único que tiene poder para perdonar pecados. Y aquí en la tierra, Él lo dijo bien claro, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, no después que te mueres. Nadie te va a poder sacar de pena para llevarte a descansar con las letanías. Esto es aquí en la tierra, mientras estemos vivos, conscientes, que entendemos que somos pecadores y que yo no me quiero perder, escucho el Evangelio, ahí por medio del Evangelio Dios me sigue llamando. A veces tarde un poquito, pero a veces me llama de súbito. Por eso, cuando estamos ministrando la palabra a alguien, no nos debemos cansar. Mientras sea posible, seguir ministrándole. Porque usted ni yo somos los que salvamos a alguien, es Dios. Y a veces Dios tarda en traer una persona para que aprendamos a confiar en Él, no en nosotros. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecado y venimos a Cristo, entramos de inmediatamente en el reposo espiritual que Dios nos ha dado. Porque nuestro espíritu lo teníamos, pero estaba muerto por causa del pecado. Cuando nos convertimos a Cristo, Cristo quita el pecado del medio, nuestro espíritu es vivificado y ahí comenzamos a ver que todo lo que usted y yo necesitamos para estar en paz con Dios, ya Dios nos lo tiene todo en Cristo Jesús. Ese es nuestro reposo. No es un día en la semana. Es una persona maravillosa que se llama Cristo Jesús. Pero lamentablemente la religión sirve de velo y con la boca se dice: yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero hay que tener cuidado con unas palabras que dijo Cristo a los escribas y fariseos, que le citó al profeta Isaías, que ya había profetizado acerca de ellos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque lo que están enseñando tiene que ver con doctrinas y mandamientos de hombres. Y eso lo que produce es un velo espiritual. Por eso, aquel que reconoce que tiene un velo espiritual por causa de estar cumpliendo tradiciones, como hoy mismo que termina para muchos la Semana Santa, que eso es una fiesta pagana, pero la celebran. La adoptaron del catolicismo los evangélicos y la están celebrando. Para ellos, un día como hoy, Cristo resucitó. Celebran, y usted oye las predicaciones de muchos pastores celebrando una fiesta pagana. ¿De qué me vale a mí yo creer que Cristo resucitó y que yo esté muerto todavía y no haya resucitado? Por eso es que nosotros no solamente debemos de hablar que la iglesia es un cuerpo, es orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo, sino practicar la vida de iglesia, que fue las palabras que trajo el hermano al principio. Funcional, en lo práctico. En lo práctico. No esperar que alguien se pare al frente y decirle: hermana, póngase de pie y lea algo de la palabra. Hermano, cante un cántico. No, hermano. Es el Espíritu el que nos debe de estar dirigiendo. Porque nosotros, la idea de estar congregándonos, aunque es el domingo nada más, debemos de entender que esto no es para que nosotros engordemos espiritualmente.
Nosotros debemos de entender que nosotros formamos parte del reino que trajo Cristo, del reino de los cielos, y que es la voluntad de Dios que su reino sea expandido, sea llevado. Pero ¿qué es lo que enseña la religión? Es las cuatro paredes, ahí dentro hay un pastor. Y cuando usted le dice a muchos pastores, le estoy ministrando a una vida vecina mía, vecinos míos, hay muchos pastores que entran en celo también. Pero recuérdense, hermano, que Dios donde lo trajo fue aquí. Entonces vamos a aprender cuando nos digan eso. Pues mire, hermano, si usted cree que Dios me trajo aquí, usted está equivocado. Porque a donde Dios me trajo fue a Cristo Jesús. No fue a una denominación ni a un local. Ustedes le llaman iglesia o casa de Dios o templo. A donde Dios me trajo fue a Cristo Jesús. El que dijo, y está en Mateo capítulo 11, vengan a mí los que estén trabajados, cargados o cansados, que yo los voy a hacer descansar. Los haré descansar. Ese es nuestro reposo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y la identidad que cada uno de nosotros tenemos, hermano, no es el nombre de una secta religiosa. La identidad que Dios nos ha dado es que somos hijos de Dios. Ese fue el nombre superior, más excelente que Dios le dio al Hijo y no a los ángeles. Cuando el escritor de los Hebreos le está presentando a los hebreos que se convirtieron a Cristo, del judaísmo a Cristo, el escritor de los Hebreos sabe que ellos creen en los ángeles, creen en Moisés, que Dios le habló y fue él el que escribió el Pentateuco. El escritor de los Hebreos comienza presentando a Cristo superior a los ángeles. Y el escritor de los Hebreos le dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Mas al Hijo, a Cristo, fue el que recibió ese nombre cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando salió del agua, una voz se oye desde arriba que dijo, este es mi Hijo amado, hijo, en el cual tengo contentamiento. Así es que eso nos tiene que bastar y sobrar para identificarnos. Somos hijos de Dios. Por eso es que Jesús, usted lea Mateo 23, que es el capítulo de los hipócritas, le dijo a los discípulos, les prohibió llamar Padre a nadie en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque solamente hay un solo Padre que es nuestro Dios. Cristo está hablando en términos espirituales. No es que ahora Junito me va a decir a mí que yo soy el Padre de él. Eso no es. Al contrario, en lo terrenal hay que honrar padre y madre. ¿Ok? Jesucristo le prohibió, porque Jesucristo quiere que entendamos de una vez y para siempre y que vivamos por qué nosotros nos llamamos hermanos. Sencillo, porque todos tenemos al mismo Padre, que es Dios. Padre espiritual es Dios. A nadie, desde el punto de vista espiritual. Pero la institución católica presenta la jerarquía, el clero laicado, y el mayor de ellos, ¿cómo que le llaman? El Papa. El Papa. Siguen los obispos, los cardenales, ¿y cómo se le llama a los curas que atienden
las demás congregaciones de ellos a nivel de campo? Pues los padres. Y Cristo prohibió eso. Cristo le dijo, no permitan que nadie lo llame maestro, porque maestro solamente hay uno, que es Él. En el nuevo pacto, Dios se comprometió a enseñarnos Él, desde nuestro espíritu, a enseñarnos. Pero hoy, el clérigo laicado se está manifestando hace siglos, desde el cuarto siglo en adelante, en la institución católica que la tiene, y los evangélicos de la época lo adoptaron. Ahí está el presidente del concilio, no con el mismo nombre que tiene el Jómalos de él, pero la estructura es la misma. El presidente del concilio, el presbítero, a cada uno que tiene una congregación se le llama ¿cómo? El pastor. Y el pastor ahí es el maestro, es el que enseña, a ese es el que hay que oír, hay que hacer lo que él dice y estar sujeto. Y no es que no haya pastores, es que el pastorado, el evangelista, el profeta, el apóstol y el pastor son funciones que se deben de estar dando en el cuerpo de Cristo. No es que nadie se puede poner por encima de los demás. Ah, yo soy padre espiritual de fulano. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. Guillermo Maldonado tiene una enseñanza que él es el que muchos están bajo la cubierta de él. Cualquier cosa hay que consultar con él. Él es el que ora, el que intercede. Y yo me imagino que por él ser la cubierta de, estar bajo la cobertura de Guillermo Maldonado, yo creo que deben de pagarle porque él y Cash Luna pues lo que hablan es de dinero. Tantas cosas que hay que el enemigo ha logrado meter dentro del cuerpo de Cristo, que hoy necesitamos pedirle a Dios que se levanten hombres y mujeres que tengan la función que tenían Juan. Los hijos de Zebedeo, uno era Juan y el otro era ¿quién? Jacobo. ¿Qué hacían ellos dos cuando Cristo los llamó? Cristo comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar y esta es traída a la orilla para escoger el pez bueno y el pez malo. Eso quiere decir que en cada congregación, no todos los que están han nacido de nuevo. Hay muchos que le están sirviendo al Señor por las emociones, no por una convicción. Hay muchos que oyeron una predicación que cuando el predicador tenía ese carisma de motivarlos, de que el alma se levantara, las emociones, y usted los ve llorando y dice, wow. Y cuando llaman al frente, rápido se van al frente llorando. Pero como dice Marcos capítulo 4, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, no continúan porque no tienen raíz, no han echado raíces. Quien sostiene a un árbol para que crezca no son las ramas, no son las hojas, no son el fruto, son las raíces. Son las raíces. Nosotros estamos llamados para echar raíces espirituales que cuando venga el río y dé con ímpetu, no nos tumben. Alabemos a Dios como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando.
Y a veces nos gozamos porque, ay, qué bueno que se están congregando, pero al momento nos vemos como que se siguen apartando. Esto es lo que Dios ha prometido para el futuro, es para los que perseveremos hasta el fin. Hasta el fin. Aquellos que creemos que va a venir un día el Señor cuando diga, ven, buen siervo, fiel y prudente. Entra. Entra. Porque Cristo viene a reinar. Amén. Pero no viene a reinar solo. En Apocalipsis 5 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sobre la tierra reinaremos. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros para reinar con Él, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, hasta que Él venga, hasta que suene la séptima trompeta. Con el cuidado, porque puede que aparezcan, a nosotros mismos aquí puede que aparezca alguien. La semana que viene, yo no sé. Puede pasar. Un matrimonio o alguien que sepa más Biblia que nosotros, a traer opiniones. Hermano, pero usted no tiene una directiva aquí. Hermano, pero yo estuve en la reunión y no recogieron ofrenda y diezmo. Hermano, pero yo no vi a nadie dirigiendo el devocional. Eso puede pasar. Para contaminar la mente. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y cuando usted se vea que está perdiendo pie o que hay algo, usted pide auxilio, llame. Lo importante es que no nos dejemos engañar. Que no nos dejemos engañar, porque esa palabra, mirar que nadie se engañe, está en la Biblia en muchos lugares. En muchos lugares. Y algo que nos está confundiendo, yo espero que a ninguno de nosotros, es porque a veces creemos que por cuanto son muchos, ahí es que está Dios. Y cuando Jesucristo está hablando de los que van a entrar, Él dijo que la puerta era ¿qué? Angosta. Y pocos son los que entran por ella. Cuando usted lee a Juan capítulo 6, donde Jesucristo habló de que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna, si usted lee ese capítulo, usted va a decir el capítulo 5 antes para que usted vea qué fue lo que hizo Cristo y a quién. La multitud más grande que siguió a Cristo, ahí la va a encontrar en Juan capítulo 5. Aproximadamente hombres nada más, 5,000, sin contar hombres y mujeres. Y lo siguieron. Cuando lo escuchan ahora hablar, Cristo se lo dijo, ¿por qué ustedes me están buscando? Ah, por el pan que comieron, ¿verdad? Porque Él le multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos y sobraron 12 cestas llenas. Esas 12 cestas llenas de Cristo, que yo siempre digo, esos fueron los apóstoles. Y Él se fue, pero se quedaron llenos de Cristo Jesús, que era lo que predicaban. Ustedes me están siguiendo por el pan que comieron. Y ahí Cristo comienza a predicarle. Moisés no le dio el verdadero pan que ustedes están hablando. El verdadero pan quien lo da es Dios. Y ahí se identifica, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aquello era un tipo,
El maná era un tipo de Cristo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come tiene vida eterna. El que bebe mi sangre, se lo repitió. Y aquella multitud que hizo, ¿qué dijo? Dura es esta palabra. El pan que se comieron lo encontraron blandito. Pero aquella palabra que Cristo le dijo, eran seguidores de Cristo, la encontraron dura. ¿Ok? Cristo termina esa historia ahí con los discípulos. Pedro, háblale y dile que fui muy fuerte con ellos, que vengan, que yo voy a clarificar esto. ¿No? Cristo es la verdad y por cuanto Él es la verdad, pues Él dice la verdad. La coge o lo deja. ¿Se quieren ir? ¿Se fueron? ¿Ustedes quieren irse también? Digo a los apóstoles, ¿ustedes quieren irse también? Pues váyanse. Pero nosotros tenemos que decir como Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Y solamente tú tienes palabras de vida para dar. Es que las multitudes, porque vea congregaciones que hay miles, 3,000, 4,000, aquí en Puerto Rico. Mire, ¿por qué yo le digo a ustedes que esto vamos, aunque lo estamos cogiendo en serio, pero vamos a cogerlo todavía más serio todavía? Yo estoy escuchando, hoy en la Google estoy escuchando el programa de Ferdinand Pérez, jugando pelota dura por la radio. Pero él no quiso en ese programa hablar de los problemas de Puerto Rico, de nada, ni de política, por cuanto estábamos en la Semana Santa. Él tenía allí a 2 pastores, uno de ellos era el de Carolina, ¿cómo que se llama? Fon. Rodolfo Fon, y a otro pastor más. Hay uno que trabaja con Ferdinand en el programa que se llama Mercader, es el apellido, hombre muy inteligente. Y él hace una pregunta. Están hablando de la muerte de Cristo, de lo que es la Semana Santa. Y él hace una pregunta. Bueno, nosotros debemos de tener fe en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Esa fue una pregunta que él lanza y los pastores se fueron por la tangente. ¿Pero qué pasa aquí? Vuelve y repite la misma pregunta como 3 veces. Hermanos, lo que usted contestó en cuanto a la resurrección de Cristo, que no estaba allí, así contestaron estos 2 pastores. Dios abriéndole una puerta de par en par para que la palabra corriera y fuera glorificada. No le contestaron la pregunta. Por eso yo quise traer esta palabra, esta que le estoy diciendo ahora al final, para que veamos la importancia de coger esto más serio de lo que lo estamos cogiendo. Porque usted no sabe cuándo Dios nos va a abrir puertas para dar una explicación. Fíjese que es un inconverso quien hace esa pregunta a 2 pastores que hay ahí y no se la contestan. Tenemos que estar preparados como Felipe, cuando el Espíritu lo saca de Samaria para que fuera el camino que conduce de Jerusalén a Candace, porque allí se va a encontrar un hombre llamado el eunuco de Candace. Y él bajaba de adorar, quiere decir que él creía en Dios y venía al sitio que Dios había elegido para que adoraran, que era Jerusalén, donde estaba el templo.
Cuando él bajaba, el Espíritu llevó a Felipe y le dijo, sube al carro con él. Y él venía leyendo una escritura. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Felipe comenzó desde la escritura que estaba leyendo, porque el eunuco le dijo, ¿de quién habla el profeta esto aquí? ¿De él o de otro? Mire, es que Dios abrió esa puerta. Y él mismo abre la puerta para que Felipe comience a explicarle Isaías 53, que era lo que él venía leyendo. Cuando van más adelante en el camino, el eunuco ve agua y le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Felipe le dijo, bueno, levanta la mano derecha primero y haz esta confesión conmigo, esta oración. Así fue. Felipe le dijo, si tú crees de lo que ya Felipe le había hablado, que era de Cristo, que había muerto en la cruz, que había resucitado para nuestra justificación. Pues si tú crees, pues puedes ser bautizado. Él le dijo, yo creo. Bajaron del carruaje, Felipe lo bautizó, pero Felipe cometió un error. Y nadie se da cuenta. Que no siguió con él para allá, para donde iba, para entonces buscar un pastor que lo atendiera, que le diera crecimiento. Dice que después que fue bautizado, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, hasta aquí llegó lo tuyo. Lo cogí, lo llevó y apareció en Azoto, por allá, en otro lugar. Y el eunuco que hizo se fue contento por el camino. Y muchos creen que ese fue el que Dios usó para que llevara el mensaje de la salvación a donde él vivía. Porque él era eunuco, era administrador de los tesoros de la reina de Candace. Y es que nosotros, el hombre quiere meter las manos en la obra que ya Dios hizo, la que está haciendo y la que hará. Tenemos que tener cuidado. La paz de Dios es con todos. Y a los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga. Ya la monga se fue, la gripe y el catajo, todo se fue. Nos vemos el domingo y nos escuchamos el domingo a la misma hora y por el mismo canal.